Para ello tenemos hoy con nosotros a Francisco Martínez Márquez, asesor financiero de inversiones. Francisco, muy buenas. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, no sé hasta qué punto Francia y su mercado y la reacción que hemos tenido en los mercados franceses hasta ahora puede suponer también un motivo de preocupación para el BCE. Estos días hemos escuchado a Lane, hemos escuchado también a Luis de Guindos, que nos han sugerido que no, que más bien todo lo contrario, que no hay preocupación, pero que están vigilando la situación. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, sobre la posible preocupación que pueda tener el Banco Central Europeo y una potencial incluso intervención en el caso de que lo requiera? Bueno, yo creo que esto habría que descartarlo en primer lugar porque una intervención unas semanas antes de las elecciones pues sería condicionar el tablero de juego, ¿no? Esto yo creo que hay que descartarlo. Lo que sí es cierto es que no deja de ser, bueno, un punto a vigilar. Lo vivido la semana pasada es un episodio de risk-off en toda regla, pero que tiene una naturaleza política y, por tanto, su extensión en el tiempo debería de ser limitada. De hecho, ese episodio de risk-off que vimos, ¿no? Tras las elecciones del 9 de junio, lo que han hecho ha sido provocar un aumento de las primas de riesgo. Así es como se ha extendido al resto de países europeos. Una huida hacia la calidad, hacia el bono alemán, que ha sido el que se ha beneficiado de esta situación, el 10 años alemán. Y luego, por supuesto, la consecuencia negativa en la bolsa de Francia, ¿no? Pero ya vemos como tras una semana fatídica, sobre todo en Francia, pues vienen las recuperaciones y recuperaciones también que se están produciendo en esas primas de riesgo, ¿no? Hay que recordar que esto no deja de ser ese cataclismo político lo que provoca son elecciones a la Asamblea, no son tampoco presidenciales, ¿no? Y es verdad que Francia se enfrenta a una situación nueva, muy polarizado el espectro político, pero que incluso la propia Le Pen está suavizando el tono de sus declaraciones en cuanto a las medidas que se van a adoptar, porque a los mercados lo que requieren los mercados es tranquilidad, visibilidad, y esto es un poco lo que originó la falta de visibilidad y tranquilidad, lo que originó el movimiento de la semana pasada, ¿no? Pero no habría que darle una especial importancia a este asunto más allá del episodio temporal que estamos viviendo. Es verdad que esta semana, Francisco, estamos viendo una recuperación dentro del mercado francés. De hecho, hoy vemos subidas no llega al punto porcentual, pero se acerca en el CAC 40 de París. Ayer más de lo mismo, cerraba, si no recuerdo mal, con un 0,9% al alza. Parece que se está recuperando el mercado francés, pero es verdad que hoy Goldman Sachs decía, cuidado porque todavía podemos ver más retrocesos, sobre todo en algunas áreas más específicas dentro del mercado bursátil. ¿Tampoco te fías, igual que Goldman Sachs, de esta recuperación del mercado francés? ¿Crees que todavía podemos ver más volatilidad en Francia por la incertidumbre política que hay allí ahora mismo? Bueno, yo creo que la incertidumbre política va a ser una tónica no solo en Francia, sino probablemente en buena parte del mundo donde este año se están celebrando elecciones, ¿no? Y sorpresas de este tipo no las podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Pero, insisto, los episodios con naturaleza política no dejan de ser eso. Al final los mercados, las bolsas, lo que cotizan son beneficios, ¿eh? Pese a que puntualmente el ruido político pueda afectar a las cotizaciones. Es decir, si las empresas de Francia dejan de ganar dinero, entonces la bolsa, por supuesto, no se recuperará, ¿no? Hablando en el largo plazo. ¿La volatilidad va a permanecer en el mercado francés? Sí, hasta que no se reconduzca la situación, por supuesto. Es que tenemos el ejemplo de las primas de riesgo. Esto es lo que marca un poco el termómetro, ¿no? La prima de riesgo de Francia se ha ido prácticamente a niveles de periferia, ¿no? Muy cerquita de las primas de riesgo españolas, ¿no? Que sería la siguiente. Hay una diferencia de 20 puntos básicos entre España y Francia ahora mismo, ¿no? Claro, mientras ese riesgo esté cotizando en el mercado, las bolsas van a estar más inquietas, la bolsa francesa va a estar más inquieta, ¿no? Pero ese riesgo va a dejar de cotizar en el mercado una vez el panorama político se haya aclarado. Insisto, el mercado lo que busca es claridad, siempre claridad. Bueno, más allá de esto, es verdad que en el euro dólar también hemos llegado a ver un movimiento esta semana, sobre todo en el fin de semana, domingo, si no recuerdo mal. Hace muy poquito, un movimiento a la baja. De hecho, el euro ha llegado a perder los 1,07 dólares en algún momento, luego los ha recuperado rápidamente, pero temporalmente llegó a perderlos. Quería preguntarte también cómo se espera que el euro pueda seguir moviéndose un poco al calor de todo, ¿no? Porque tenemos política monetaria divergente en Europa y en Estados Unidos, con un BCE que ya ha empezado las bajadas de tipos y una Reserva Federal que por el momento no parece que lo vaya a hacer, y luego tenemos esta incertidumbre política en Europa que parece que por lo menos a la divisa única también puede afectarle a la baja. Sí, claro.
No nos olvidemos que la tendencia hacia un euro bajista o esta tendencia a la baja, este euro dólar débil, a Europa no le viene mal, ¿no? En el sentido de que favorece sus exportaciones y en general, y en particular a Alemania, le favorece, ¿no? El diferencial de tipos es favorable a Estados Unidos y, por tanto, esto mete presión en el euro a la baja, mete presión al alza en el dólar. Pero también lo hace esa tendencia de los últimos trimestres de la economía americana, esa tendencia de su balanza por cuenta corriente, esa mejora en el saldo también ayuda a esa presión al alza en el dólar. El terremoto político, si quieres, aquí en Europa no afecta tanto a este par, porque al final el par viene determinado por dos partes, la europea y la americana. Si bien es cierto que, como ocurrió aquí en Europa con el bono alemán, cuando hay peligro huimos hacia algún alemán, pues si hubiera peligro, efectivamente la divisa americana es un valor frente al euro. Pero visto que la debilidad de momento, bueno, Europa no creo que se encuentre incómoda con esa debilidad del euro. Bueno, precisamente porque puede favorecer exportaciones y quizá a países exportadores como Alemania beneficiarles, ¿no? Ahora que están en una situación económica un poco más delicada y más debilitada, ¿no? Exacto. Y esto, decías antes, el terremoto político puede condicionar al BCE. No, no lo creo que lo condicione. La divisa tampoco le va a condicionar, pero la divisa sí es un elemento en el que los bancos centrales sí se suelen fijar, ¿no? Bueno, tenemos ahí el ejemplo, por ejemplo, de Japón con su yen. Y aquí en Europa, fíjate, ya hemos marcado el primer paso con el recorte de tipos, 25 básicos. Aquí se descuenta alguna bajada más que en Estados Unidos. Pero claro, el siguiente movimiento, los siguientes movimientos sí que van a estar condicionados precisamente un poco por este asunto también a lo que haga Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, no es que vaya a ser un condicionante, pero sí un elemento mucho más importante que ese terremoto político en el que me abrías la entrevista. Bueno, ahora quiero comentar contigo también la situación de algunas empresas que últimamente, bueno, en los últimos meses en realidad lo están copando todo, ¿no? Titulares y muchísimo protagonismo en el mercado. Hablamos de Nvidia, lleva subiendo meses, casi por no decir años ya, y sí que lo que estamos viendo últimamente son, bueno, nuevos máximos históricos en la cotización, superando los 3 billones de dólares también, superando a Apple incluso en algunos momentos como bueno, una de las compañías más importantes y de más capitalización bursátil, aunque es verdad que justo Apple estos días se ha subido un poquito más. Te quiero preguntar hasta qué punto tú, desde tu opinión, piensas que lo que está ocurriendo en Nvidia, sabiendo que no es la única empresa tampoco que está en este sector, que hay muchas más que no están gozando de esa misma suerte, entre comillas, no sé si decirlo así o no, pero de ver esas revalorizaciones tan fuertes en bolsa. Es verdad que Nvidia tiene una cuota de mercado muy fuerte dentro del sector, pero aún así llama la atención la gran subida que lleva Nvidia. Hay muchos que seguro que se preguntan, ¿es una burbuja? ¿No es una burbuja? ¿Todavía estoy a tiempo de entrar pese a lo mucho que ha subido? Que entiendo también que les puede dar mucho vértigo a todos los inversores que estén mirando Nvidia ahora mismo. ¿Cuál es tu opinión sobre Nvidia? Hombre, si uno mira las revalorizaciones de 70-80%, ¿no? En lo que va de año, perdón, en lo que va de año, en lo que va desde el 19 de abril, ¿no? Que marcará los mínimos de esa corrección, en lo que va de año está por encima del 150%, ¿no? Pero es que suben más de un 1000%, ¿no? Desde octubre del 22 y más de un 29.000% que dice pronto en los últimos 10 años, ¿no? En vida lo que está cotizando es unas expectativas seguramente fundadas por todo el impacto que está teniendo la inteligencia artificial y está siendo uno de los ganadores, ¿no? de esta disrupción tecnológica, está cotizando un incremento de sus ingresos, de sus beneficios, como para pasar de pagar 328 veces beneficios en 2023, si las expectativas se acaban cumpliendo, pasar a pagar 40-41 veces los beneficios que se esperan, ¿no? Bien, el mercado no se equivoca nunca, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que si esas expectativas no se acaban cumpliendo, Nvidia va a sufrir. Y a todas luces, uno mira la estructura de Nvidia y dice, oye, es que esto parece que está subido en una burbuja, no parece sostenible, ¿no? En palabras de Alan Greenspan, esto es una exuberancia irracional, ¿no? Pues es lo que parece con la cotización de Nvidia. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo he visto, bueno, todos hemos visto, ¿no? A lo largo de las últimas décadas,
estructuras de burbuja, ¿no? Y si algo las caracteriza es que parece que no tiene fin y que parece que la sostenibilidad va a ser difícil de aguantar, ¿no? Este es el caso, yo creo, de Nvidia, ¿no? Pero los resultados acabarán poniendo a la empresa en su lugar tarde o temprano. Bueno, Nvidia además también es un peso muy pesado dentro de Wall Street. Cuanto más sube, más peso tienen los índices. Y claro, imagino que también muchos pueden llegar a incluso a preocuparse, ¿no?, de que haya una sola compañía que sea capaz de mover tanto a los índices americanos, que bueno, son una de las medidas que tenemos para entender cómo se está moviendo la bolsa de Estados Unidos en este caso. ¿Es preocupante que Nvidia tenga tanto peso? Yo creo que no debe ser más preocupante que la propia volatilidad del mercado. Me explico. Nvidia ahora mismo pesa algo así como un 7% dentro del S&P 500, ¿no? Un 5% en el Nasdaq, en el MSCI World, ¿no? Y un 8,5% en el Nasdaq. Dices, bueno, esto es bastante, claro que sí. Y si sumas a Nvidia las 4 siguientes compañías con mayor capitalización, es decir, las 5 primeras más capitalizadas en el S&P 500, pesan un 26%, ¿no? Y las 10, Nvidia más las 9 siguientes, pesan más de un 35%, ¿no? Si uno lo compara con España, es una mala comparación, ¿eh? Pues simplemente por ver dónde nos movemos, en España hay una concentración de las 5 primeras compañías del 55%, ¿no? Copan el 55% de la capitalización del IBEX, ¿no? Las 10 primeras compañías copan el 77%. Bueno, estos movimientos que vemos con Nvidia, con el resto de compañías de grupo que copan ese porcentaje tan alto dentro del S&P 500, es lo que hemos visto en otras ocasiones después de cada movimiento alcista. El mercado, decíamos, cotiza beneficios, ¿no? Expectativas, sobre todo, de beneficios. Estamos en un momento en el que hay grandes expectativas, precisamente por la parte del ciclo en la que nos encontramos, y lo que ocurre siempre, y lo que ha ocurrido siempre, y lo que probablemente siga ocurriendo, es que cuando este mercado encuentre su fase correctiva, situará a todas estas compañías con el peso que deben mantener, ¿no? Y hemos visto, si hiciéramos la comparación con lo que ocurrió después de la crisis de las .com o después de la crisis financiera, bueno, pues vemos cómo los reyes eran destronados, ¿no? Y el sucesor ocupaba su puesto, ¿no? Pues tarde o temprano, no sé si Nvidia y las otras serán destronadas, pero si desde luego estas expectativas de beneficios no se acaban cumpliendo, y será muy importante evaluar los próximos resultados trimestrales, pues hay un alto riesgo de decepción, ¿no? Esto lo vimos hace unas semanas, lo que ocurría con Meta, ¿no? Las correcciones que tuvo después de no cumplir con sus previsiones. No nos debe de preocupar esta concentración, que ahora además también es tan importante porque los indexados, o hay más indexación en el mercado de la que ha habido antes, ¿no? Esta magnitud de concentración, quizá Copa ha llegado a unos niveles que no se habían visto antes, ¿no? Pero insisto que no debe preocuparnos más allá de la propia volatilidad del mercado. Bueno, rápidamente, porque nos queda poquito tiempo, Francisco, pero te quiero preguntar también por la bolsa española. Tú normalmente en tus redes sociales has hablado mucho también de ese juego de OPAs, ¿no? De movimientos corporativos que hay en el IBEX ahora mismo. Para un inversor, ¿es conveniente fijarse en esto? Ya sabemos también lo que han sufrido los inversores que estaban en Naturgy a la espera de la OPA de TACA y luego se han llevado ese batacazo del 14%. No. Yo hacía la broma del juego de la OPA, no hay que jugar a la OPA, ¿no? Pero no a la OPA. Las OPAs hay que, para invertir una OPA, tienes que tener información sensible, y la información sensible primero es difícil de conseguir y segundo está prohibida, ¿no? Luego, si no puedes invertir una OPA, vas a jugar una OPA. Entonces yo sé que es muy jugoso especular una OPA porque vemos movimientos de más 20, más 30 en apenas unos días, semanas, pero también si esa operación se va al traste, como ocurrió la semana pasada con TACA y Naturgy, como bien apuntabas, pues vimos como prácticamente esas subidas se evaporan en apenas unas sesiones. Es más fácil invertir preveyendo expectativas de resultados, es más aburrido también y también es mucho más rentable. Pues Francisco Martínez Márquez, asesor financiero de inversiones, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ha sido un placer escucharte. El placer es mío. Muchas gracias, Marta. Hasta la Gracias a próxima. ti.